el escándalo que cambió la Fórmula 1 para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más oscuros, polémicos y controvertidos de la historia de la Fórmula 1, el infame Crashgate. Este escándalo no solo dejó al descubierto cómo un equipo fue capaz de arriesgar vidas para ganar, sino que también puso a prueba la integridad de todo el deporte. En el centro de esta trama están algunos de los nombres más grandes y controvertidos de la F1. Flavio Briatore, el carismático y extravagante jefe del equipo Renault. Pat Symonds, el cerebro técnico detrás de muchas estrategias del equipo. Fernando Alonso, un 2 veces campeón mundial en busca de gloria. Y Nelson Piquet Jr., un joven piloto desesperado por mantener su lugar en la élite del automovilismo. ¿Qué ocurrió exactamente en aquella noche del Gran Premio de Singapur 2008? ¿Cómo se desarrolló este escándalo que sacudió los cimientos de la Fórmula 1 y dejó una mancha imborrable en su historia? Prepárate, porque vamos a desmenuzar cada detalle, desde la planificación de este acto de sabotaje hasta sus consecuencias que resonaron durante años en el deporte. Contexto: Renault y la temporada 2008. La temporada 2008 de Fórmula 1 fue un año difícil para Renault. Atrás habían quedado los días de gloria, cuando Fernando Alonso había llevado al equipo a la cima, con títulos mundiales consecutivos en 2005 y 2006. En 2007, Alonso había dejado Renault para unirse a McLaren, solo para encontrarse en el centro de otra gran controversia: su rivalidad con Lewis Hamilton y el escándalo de Spygate. Descontento con su experiencia en McLaren, Alonso regresó a Renault en 2008. Sin embargo, la temporada fue un desafío. Renault no tenía un coche competitivo para pelear contra gigantes como Ferrari y McLaren. Alonso, acostumbrado a luchar por victorias, estaba atrapado en la mitad del pelotón. Mientras tanto, Nelson Piquet Jr., hijo del tricampeón mundial Nelson Piquet, enfrentaba enormes expectativas, pero no lograba consolidarse como un piloto destacado. Su posición en el equipo era frágil y su desempeño era constantemente cuestionado. Renault llegó al Gran Premio de Singapur, la primera carrera nocturna en la historia de la F1, con pocas esperanzas de obtener un resultado destacable. Pero la presión por lograr algo extraordinario llevó al equipo a tomar una decisión que cambiaría la Fórmula 1 para siempre: la carrera, el plan maestro de Renault Singapur. 2008 era un evento revolucionario, una pista urbana iluminada por más de 1,600 focos. El ambiente estaba cargado de emoción, pero en Renault reinaba la desesperación. Alonso clasificó en la 15ª posición después de problemas mecánicos, mientras que Piquet Jr. estaba aún más atrás, en el puesto 16. Con pocas posibilidades de éxito, Renault necesitaba un milagro. Horas antes de la carrera, Renault tomó una decisión inusual. Decidieron que Alonso comenzaría con un tanque de combustible más ligero, lo que le permitiría avanzar posiciones rápidamente al principio. Sin embargo, esta estrategia dependía de un evento crucial: la salida de un coche de seguridad en el momento adecuado. En la vuelta 14, el milagro ocurrió, pero no por casualidad. Nelson Piquet Jr. perdió el control de su coche en la curva 17 y se estrelló contra las barreras. El lugar del accidente era estratégico, un sector donde no había grúas cercanas para retirar el monoplaza, lo que garantizaba la intervención del coche de seguridad. La salida del coche de seguridad cambió completamente la dinámica de la carrera. Alonso, quien ya había realizado su parada en boxes antes del accidente, se encontró en una posición ventajosa. Mientras los líderes entraban a pits, Alonso escaló posiciones y, contra todo pronóstico, ganó la carrera. Fue un triunfo milagroso, o al menos eso parecía. Las sospechas. Algo no encajaba. Aunque en el momento del accidente de Piquet Jr. fue considerado un error de piloto, algunos expertos comenzaron a cuestionar las circunstancias. La ubicación del choque, el momento exacto y cómo favoreció a Alonso levantaron sospechas. Sin embargo, en 2008, no había pruebas concretas para respaldar estas dudas. La victoria de Alonso fue celebrada como un gran logro, y Renault pareció haber superado un año complicado con un momento brillante. Pero detrás de las cámaras, la verdad estaba a punto de salir a la luz. El descubrimiento del escándalo, la denuncia de Piquet Jr. Un año después, en 2009, Nelson Piquet Jr. fue despedido de Renault.
debido a su bajo rendimiento. Dolido y resentido, Piquet reveló una verdad impactante. Su accidente en Singapur había sido planeado deliberadamente por Flavio Briatore y Pat Symonds. Según Piquet, lo habían presionado para estrellar su coche y ayudar a Alonso a ganar la carrera. La FIA abrió una investigación que desenterró pruebas incriminatorias. Se encontraron registros y declaraciones que confirmaron que el accidente había sido orquestado. Renault había arriesgado la seguridad de todos en el circuito para manipular el resultado. Todos en el circuito para manipular el resultado de una carrera. Un año después, en 2009, Nelson Piquet Jr. fue despedido de Renault debido a su bajo rendimiento. Dolido y resentido, Piquet reveló una verdad impactante. Su accidente en Singapur había sido planeado deliberadamente por Flavio Briatore y Pat Symonds. Según Piquet, lo habían presionado para estrellar su coche y ayudar a Alonso a ganar la carrera. La FIA abrió una investigación que desenterró pruebas incriminatorias. Se encontraron registros y declaraciones que confirmaron que el accidente había sido orquestado. Renault había arriesgado la seguridad de todos en el circuito para manipular el resultado de una carrera. Las consecuencias. Justicia para la Fórmula 1. El escándalo Crashgate tuvo un impacto masivo en la Fórmula 1. Flavio Briatore fue expulsado de por vida del deporte, aunque posteriormente logró reducir su sanción mediante una apelación. Pat Symonds recibió una suspensión de 5 años, pero también regresó a la F1 tras cumplir su castigo. Renault fue puesto en periodo de prueba y perdió gran parte de su credibilidad como equipo. Nelson Piquet Jr., aunque fue el denunciante, quedó marcado como un piloto que aceptó estrellarse deliberadamente y nunca volvió a competir en la Fórmula 1. Fernando Alonso fue absuelto de cualquier responsabilidad, ya que no se encontraron pruebas de que estuviera al tanto del plan. Sin embargo, su reputación se vio empañada temporalmente. El impacto duradero, una lección para el deporte Crashgate, dejó una marca imborrable en la Fórmula 1. No solo puso en peligro la integridad del deporte, sino que también arriesgó la seguridad de los pilotos, los oficiales y los espectadores. Este escándalo llevó a la FIA a reforzar las regulaciones y aumentar la supervisión para prevenir actos similares en el futuro. Aunque Renault logró reconstruir su reputación, el episodio de Singapur 2008 sigue siendo una mancha en su historia. Para muchos fanáticos, Crashgate es un recordatorio de cómo la ambición desmedida puede llevar a decisiones que cruzan límites éticos y morales. Conclusión. El legado de Crashgate L. Descubrimiento del escándalo, la denuncia de Piquet Jr. Todos en el circuito para manipular el resultado de una carrera. Un año después, en 2009, Nelson Piquet Jr. fue despedido de Renault debido a su bajo rendimiento. Dolido y resentido, Piquet reveló una verdad impactante. Su accidente en Singapur había sido planeado deliberadamente por Flavio Briatore y Pat Symonds. Según Piquet, lo habían presionado para estrellar su coche y ayudar a Alonso a ganar la carrera. La FIA abrió una investigación que desenterró pruebas incriminatorias. Se encontraron registros y declaraciones que confirmaron que el accidente había sido orquestado. Renault había arriesgado la seguridad de todos en el circuito para manipular el resultado de una carrera. Las consecuencias. Justicia para la Fórmula 1. El escándalo Crashgate tuvo un impacto masivo en la Fórmula 1. Flavio Briatore fue expulsado de por vida del deporte, aunque posteriormente logró reducir su sanción mediante una apelación. Pat Symonds recibió una suspensión de 5 años, pero también regresó a la F1 tras cumplir su castigo. Renault fue puesto en periodo de prueba y perdió gran parte de su credibilidad como equipo. Nelson Piquet Jr., aunque fue el denunciante, quedó marcado como un piloto que aceptó estrellarse deliberadamente y nunca volvió a competir en la Fórmula 1. Fernando Alonso fue absuelto de cualquier responsabilidad, ya que no se encontraron pruebas de que estuviera al tanto del plan. Sin embargo, su reputación se vio empañada temporalmente. El impacto duradero, una lección para el deporte Crashgate,
dejó una marca imborrable en la Fórmula 1. No solo puso en peligro la integridad del deporte, sino que también arriesgó la seguridad de los pilotos, los oficiales y los espectadores. Este escándalo llevó a la FIA a reforzar las regulaciones y aumentar la supervisión para prevenir actos similares en el futuro. Aunque Renault logró reconstruir su reputación, el episodio de Singapur 2008 sigue siendo una mancha en su historia. Para muchos fanáticos, Crashgate es un recordatorio de cómo la ambición desmedida puede llevar a decisiones que cruzan límites éticos y morales. Conclusión: el legado de Crashgate. La historia de Crashgate no es solo un relato de trampa, sino también una advertencia sobre los peligros de priorizar el éxito a cualquier costo. Este escándalo sigue siendo un tema de debate en el mundo del automovilismo y una lección importante para futuras generaciones. La historia de Crashgate no es solo un relato de trampa, sino también una advertencia sobre los peligros de priorizar el éxito a cualquier costo. Este escándalo sigue siendo un tema de debate en el mundo del automovilismo y una lección importante para futuras generaciones